El 24 de octubre de 1858, el cacique Yanquetruz llega a Bahía Blanca para reunirse con otros caciques y militares. Lo acompañan 150 indios de escolta. Antes de la reunión, desea tomar unas copas con los cristianos y escuchar un poco de música. Los hombres beben y tocan la guitarra con el cacique. Pero Yanquetruz toma por demás. Alguien inicia una provocación. Según algunos testimonios, abofeteó a un sargento de la Guardia Nacional. Otros dicen que se encontró con un oficial argentino que le reprochó la muerte de un pariente en un malón. Yanquetruz contestó de mal modo. Por una causa o por otra le dispararon un trabucazo y lo remataron a puñaladas. Las pulperías eran lugares peligrosos y abundaban en la pampa. La literatura gauchesca las convirtió en el escenario de payadas y provocaciones que terminaban en duelo de facones. A uno de los gauchos más célebres de la literatura argentina, Juan Moreira, lo mataron contra el paredón de una pulpería, en Lobos. Según la historiadora Ángela Fernández, hacia 1810 había en Buenos Aires 418 pulperías, en general ubicadas en sitios de frontera con el indio. Pero las pulperías eran también postas y mensajerías. Un norteamericano, George Church, que hizo una descripción de Bahía Blanca en 1858, cuenta que en el pueblo, que tenía por aquel entonces 1.200 habitantes, había unas 20 pulperías. En 1879, Estanislao Ceballos describe la pulpería de Gorosito, establecida desde 1855 en el Fortín Mercedes, muy cerca de Bahía Blanca. Según Ceballos, Gorosito estaba en buenas relaciones con los indios picunches que vivían en la zona. Comerciaba con la gente de estos toldos establecidos en las márgenes del río Colorado. Los indios nunca atacaron la pulpería de Gorosito. Apenas hablaba el castellano, conocía mejor la lengua araucana. Su casa era punto de tránsito para los viajeros que cruzaban abrumados las travesías entre Bahía Blanca y el Río Negro. En 1879, los indios se alejan tierra adentro. Las tolderías han desaparecido de los campos y el telégrafo tiende sus líneas por las pampas. Será entonces el tiempo de los gringos, de los españoles, de los alemanes del Volga, de los franceses, de los turcos y de las 1000 razas que vienen a poblar tierra adentro. Las pulperías o boliches ya están allí y serán la punta de lanza de la colonización de la pampa. En los datos oficiales históricos se toma como fecha de fundación y población de Victorica y su zona el año 1882, cuando llega el Ejército Nacional. Pero ya existían en la zona pobladores y aún comerciantes bolicheros, diseminados por los campos de la zona. El ejército hace un relevamiento de estos establecimientos, pero les coloca a todos fechas posteriores a 1892. En esta especie de censo se anota el nombre del propietario del boliche, su ubicación y el capital aproximado con que cuenta cada uno de estos comerciantes.
haciéndoles la expresa prohibición de vender cualquier mercadería a los indígenas. Hasta esa época, y después también, se utilizaba el término trueque: vacas, caballos, lana, pluma, portabacos, yerba y azúcar. A eso se dedicaban estos boliches de campaña. La palabra boliche, según hace constar Walter Casenave, no era un término despectivo. Era el nombre con que se conocían estos almacenes de campaña, que vendían o intercambiaban de todo un poco. Por supuesto, también vendían bebidas alcohólicas. En la zona nunca se usó el término pulpería, nombre que se le daba a los negocios de campaña en la provincia de Buenos Aires. En realidad, son boliches, no son pulperías. Yo tuve la suerte de conectarme con don Justo P. Sáenz hijo, que era un escritor costumbrista, uno de los más grandes del país. Y bueno, cuando yo iba a Buenos Aires, en aquella época, a veces iba una vez por mes, una cosa así, que teníamos el tren. Don Justo decía que boliches era de la provincia de Buenos Aires. Los almacenes de campaña, decía don Justo, que en provincia de Buenos Aires se le decían pulpería. Pero acá en La Pampa pasó a ser boliche. El ejército, cuando vino acá, después de 10 años hizo una relevación de todos esos boliches, que yo hice un escrito hace unos cuantos años sobre eso, con datos muy precisos porque eso lo saqué de un anotador que tenía mi abuelo en el campo. Así que yo me quedé con él y lo tengo, y entonces están todos esos datos. Cuánto capital tenían, qué se dedicaban, qué vendían, ¿no? Y al último todos decían, con la autorización de venta de bebidas alcohólicas y tabaco. Bebidas alcohólicas y tabaco. La forma de pago debe haber sido y era bastante específica, o sea, si no se tenía el dinero, el comerciante, hacía un canje, por ejemplo, por, qué sé yo, le puedo decir, 4 ovejas, una vaca, un caballo o cosas así, y dinero, ¿no? Y le compraban obviamente, le compraban la lana, pieles, plumas y todo eso. Bueno, es notable que había muchos mulatos. Fíjese usted que después de 1813, cuando se hace la derogación de la esclavitud y todo lo demás, parece ser que los mulatos eran muy hábiles. Eran buenos trabajadores, sabían, no eran analfabetos, sabían leer, sabían escribir, y se venían con su esposa, con sus miembros de familia, suponte, y a poblar acá. Por eso que mi abuelo me contaba que en el campo que yo tengo, y ahí dice que había un boliche, y mi abuelo decía que era de un mulato, que le decían el de los dientes blancos. Claro, ¿no? Y bueno, en el campo, hay un campo acá de los señores Gallardo, que ahí en ese campo también había un boliche que era de un mulato. Y al boliche la gente del pueblo de la zona, le decían, al bolichero le decían el palo negro.
Fíjese usted que en estos campos donde se quemaba y se incendiaba, en esos campos encontrar un palo negro no era ninguna cosa extraña. Pero claro, parece ser que el dueño del boliche era muy alto y era negro. Bueno, el nombre del árbol solo lo da un antiguo caldén que está a unos 2000 metros acá al norte, que estaba sobre las huellas que venían de Vitorica hacia Paso los Algarrobos. Eso fue lo que le dio nombre al paraje. Dijo mi abuelo que era casi el único caldén que había saliendo de los montes de Pastoril hacia el suroeste. O sea que todos estos caldenes que ustedes ven ahora no estaban. Y era el que le daba nombre a la zona, ¿no? El almacén se funda en 1924 y el fundador fue Jesús Alonso Boves, que era un asturiano. Y bueno, mi abuelo materno, o sea, el padre de mamá, viene en 1928, creo, algo así, acompañando al padre de él que venía a hacerse cargo de un juzgado de paz. Y entonces llegan acá y empieza a trabajar con Alonso, mi abuelo, de peón. Y después, bueno, se siguió trabajando y más tarde lo hace socio, porque al no tener familia Alonso, lo ayuda y lo hace socio, ¿no? Y bueno, así fue quedando él. Y después en 1957 queda él con todo a cargo y sigue trabajando con la familia. Hasta 1968 que se casan los hijos y como estaban ellos en una posición económica más o menos buena, entonces no quisieron seguir más con el negocio y se cerró. Y quedó así como lo ven ustedes ahora. Pobladores de la zona, la mayoría eran todos descendientes ranqueles. O sea, todo esto pertenece a la colonia Emilio Mitre. Está dentro de las 80.000 hectáreas que abarcaba la colonia Emilio Mitre, ¿no? O sea que la mayoría eran descendientes de ranquel. Y el fuerte de la zona era la oveja, o sea que no había vacas así, era toda la lana, ¿no? Y se hacía la esquila 2 veces al año y ese era el movimiento más grande, que no sé si viste la foto del canadiense, está cargado con lienzos de lana, que era Telén, que era Punta de Rieles, hasta ahí iban en un canadiense y llevaban la lana, los cueros y traían la mercadería y demás cosas que se vendían acá, ¿no? Sí, de todo, de todo. Qué sé yo, desde la mercadería hasta una chapa, un tirante, que era lo que se empezó a usar, ¿no? Porque eran todos toldos los que había, entonces empezaban a comprar una chapa, un tirante para hacer un rancho o para ir mejorando, ¿no? Hacía de correo, llevaba vecinos, era tipo un colectivo también que hacía las veces de mensajería, viste, de todo un poco. Incluso el vehículo que tenían acá era también uno de los muy pocos que había en la zona en esos años, y cuando había algún enfermo grave, algún accidentado, así, muchas veces le tocó llevarlo hasta Telén, que era donde había el médico más cercano, ¿no? Y los Yancamil, los Baigorrita, los Vázquez, Pacheco, Canué, los Lima, los Blancos, que muchos de esos ustedes los van a encontrar a lo mejor a sus descendientes allá en Pico, porque muchos se fueron para allá, ¿no? Y porque yo me crié con los abuelos acá, y entonces ellos siempre estaban contando una cosa, otra, de cómo se vivía, de las costumbres, todo eso, ¿no? Por eso muchos me preguntan, dicen, pero vos no sos tan viejo como para... para contar tantas cosas. cosas. Sí, o dirán, sos mentirosos, pero no, yo muchas cosas las aprendí de ellos, ¿no? Incluso mi madre o los otros tíos también siempre se acuerdan de algo, ¿no? O sea, yo prácticamente me crié acá, o sea, fui a la escuela primaria y un poco el secundario lo hice en Vitorica. Pero después que abandoné la escuela, volví acá a la zona y empecé a trabajar así en los campos. Después me quedé con los abuelos acá y bueno, y ellos fallecieron y sigo quedando yo, ¿no? Pero no soy dueño, ¿no? Pienso que ellos no pensaron nunca, a lo mejor tal vez en lo que hacían, ¿no? Mis abuelos, me refiero, ¿no? Sino que eran muy conservadores ellos, de guardar todo, de cuidar. Eso siempre, o sea, lo hicieron sin querer ellos, pues nunca dijeron vamos a desarmar, vamos a tirar o algo así, no. Y muchas de las cosas creo que se conservan gracias a la abuela, porque la abuela era más conservadora, ¿no? Ella era la que guardaba una bolsa, la que guardaba un frasquito, la que guardaba una lata, ¿viste? Y todo dejaba ahí por si hacía falta, decía, ¿viste? Y así fueron quedando las cosas, ¿no? Y unos miran y no preguntan y a otros les llama mucho la atención y así, ¿viste? Pero ha venido hasta gente de otros países, como si una vez pasaron unos suizos
Después otra vez vino una chica que andaba en esos viajes de estudio, no sé cómo le llaman, una de España también. Y bueno, ellos se van, o sea, encantados, ¿no? Porque no se imaginan nunca de encontrar eso, más la forma que están hechos en los ranchos, viste, así de barro, todo. Aquellas pulperías de Buenos Aires fueron boliches en La Pampa, y con el tiempo los boliches devinieron en almacenes de Ramos Generales, con sus estanterías altas y abarrotadas, donde se podía comprar casi cualquier cosa, aún sin dinero. Y también se podía beber una copa, por supuesto. Según Andrea Junch, la expansión agraria fue el motor del crecimiento económico que experimentó la Argentina a fines del siglo XIX. Los encargados de canalizar la producción de la campaña hacia el puerto, los más significativos intermediarios comerciales, fueron los almacenes de Ramos Generales, surgidos de la adaptación que implicó la reconversión de las pulperías. El rubro de los almaceneros se distinguía, más allá de los perfiles comerciales y tipos de servicios suministrados, por la provisión de crédito. Para la expansión cerealera fue necesario que se ligaran factores como la presencia del ferrocarril, el ingreso masivo de migrantes, internos y externos, y la subdivisión de las extensas propiedades. Pero también fue prioritaria la provisión de capitales por medio del fiado por parte de los comerciantes locales, que se convirtieron así en uno de los soportes de la expansión agrícola en la región. El fiado tenía una marcada estacionalidad. El almacén de Ramos Generales aguantaba al productor hasta la cosecha. Sin embargo, no todo se fiaba. Las copas, ventas de bebidas en el mostrador, se pagaban al contado. Así, los comercios rurales se encontraron intrínsecamente ligados a la puesta en producción de los nuevos territorios. A pesar de la mala fama que les hizo la literatura folletinesca, las pulperías, que en La Pampa se conocieron como boliches, fueron el principal sostén para aquellos que llegaron a una tierra donde no había casi nada. Alejados de los principales centros urbanos, los primeros pobladores de La Pampa compraron sus modestos enseres, sembraron y cosecharon, y defendieron sus pocos vicios en el almacén de Ramos Generales. Hoy solo nos queda el relato nostálgico de aquellos que llegaron a conocer las pulperías, los boliches y los almacenes de Ramos Generales. Desde Trenquelauquen al oeste, noroeste, hemos conocido varias pulperías sobre el gran trayecto ranquelino, afirma Raúl Sugasti en una nota aparecida en La Reforma en 1973. Los pulperos de aquel entonces dejaban colgados en las ramadas, para su seguridad y para no salir por las noches,
un cuarto de capón o de chivo, un poco de leña, una tinaja con agua y una sucia pava de fierro fundido.